Hay una cosa muy interesante que sucede cuando los niños no quieren estudiar. Es algo usual, ya que puede, con total certeza, aburrirles. Y es que los padres casi siempre recalcan que los estudios son muy importantes en la niñez. Cuando la realidad es que están enormemente equivocados. Tienes que estudiar para conseguir un buen trabajo, y con él una buena vida. Si sacas malas notas en la escuela y colegio, eres una persona totalmente tonta. Las personas que no estudian, son personas tontas que nunca serán alguien en la vida. El estudio es lo único por lo que debes preocuparte en tu vida. Y la frase más famosa y a la vez más mediocre: si no estudias, nunca serás alguien en la vida. Muy infaliblemente, tus familiares, tus amigos, tus representantes, tus conocidos, o cualquier otras personas adultas te habrán dicho, aunque sea una sola vez, una de las frases anteriores. Ya sea con la intención de que mejores tus calificaciones en la escuela, o colegio, o para que simplemente disminuyas ese sentimiento de odio que sientes hacia los estudios. Hay que ser sinceros. Todos odian el hecho de despertarte a las 6 a.m. o más temprano, los 5 o más días de la semana, para ir a un lugar en donde lo que más haces es sufrir, con maestros que la gran mayoría de veces odian su trabajo, y están entre comillas enseñándote, por obligación económica, más no por vocación. Como realmente debería ser. Un estudiante promedio ingresa a la escuela primaria a la corta edad de 5 años. Pasa 7 años de aprendizaje en la primaria, para luego, en una edad de entre 11 y 13 años, ingresar a la secundaria. A partir de allí es donde, todo lo que te empiezan a enseñar y empiezas a aprender, son un montón de repugnante basofía que no tiene sentido aprender, y luego todo eso, lo olvidamos por completo. Porque no tiene ninguna función real e importante en nuestras vidas. ¿O acaso me vas a decir que te sirve, o te va a servir de mucho saber fechas precisas del nacimiento y muerte de algún personaje histórico, o saber fechas precisas de algunos sucesos importantes a lo largo de la historia? ¿De qué te sirve aprender la fastidiosa y pesada álgebra, si no vas a ser un físico matemático? ¿De qué te sirve aprenderte todos los compuestos y químicos de la tabla periódica, si no vas a ser químico? Y luego de que te enseñaron todo esto, escribirlo en un examen, y como si nada, olvidarlo a la semana siguiente, porque en realidad no te sirve de nada. Los estudios están bien hasta un cierto punto. Considero adecuado el hecho de que todos debemos tener un conocimiento básico de cultura y erudición. Como pueden ser matemáticas básicas, escritura, historia básica, anatomía básica, etc. Todo a un concepto mínimo y básico. Y a partir de allí profundizar los temas, según se desee. Pero no. No sucede así. La escuela, solo por el simple motivo de que le da la gana, te obliga a cambiar tu imagen personal, con acciones como obligarte a cortar tu cabello, obligarte a usar un uniforme estúpido, que muchas veces te incomoda de muchísimas maneras. Te obligan a usar uniforme fabricado por la escuela, que cuesta grandes dinerales, sumándole a la lista de útiles. Y si nos ponemos a pensar un poco, todo esto lo hacen sin ninguna autoridad, ya que, ¿qué clase de autoridad puede tener sobre ti una institución por la cual tú estás pagando técnicamente? Técnicamente tus padres están pagando, para que sufras. Tus padres gastan enormes, colosales, y excesivas sumas de dinero para tu escuela, y que al fin y al cabo te terminen maltratando profesores y compañeros, y que recibas cuantiosas injusticias por parte de ambos, que sufras a diario, que te obliguen a aprender una mierda que no te importa y no te gusta. Uno no puede obligarle a alguien a aprender algo que no quiere. Y que al final, si no quieres estudiar, simplemente sufras injurias y castigos de profesores y padres. Porque el estudiante, que está mal en notas, o que no quiere estudiar toda esa excesiva basura que no sirve de nada, no es comprendido sanamente, ni mucho menos cariñosamente. A ese estudiante se lo maltrata con castigos y hasta muchas veces, con golpes e insultos. La escuela es un lugar contradictorio. Muchas veces, en la escuela, te repiten que hay que fomentar el compañerismo, el amor, la amistad, o la honestidad. Aquí es donde viene lo contradictorio porque desde el momento que entras a la escuela, te topas con profesores amargados, que odian su trabajo, odian lo que te están enseñando, y sobre todo, odian el hecho de trabajar con niños. Esta actitud terrible, es transmitida a los estudiantes, por parte de maestros. Se forman grupos de niños que se aprovechan de los demás y practican el bullying. Esto sumado a lo anterior, hace que un estudiante normal no quiera ir a la escuela. Hace que llore cada vez que le obliguen a ir a la escuela, hace que le cause depresión ir a la escuela. Más los problemas que se tienen dentro y fuera de ella.
Gastas 5 o más horas de tu tiempo en la escuela, más otras 3 horas aproximadamente que te demoras haciendo tareas en tu hogar, y 1 hora de transporte entre ir y venir aproximadamente. Básicamente gastas el día entero en la escuela. Únicamente, la escuela. ¿Qué persona normal puede mantenerse a flote con colosal presión? ¿Qué persona puede tener un cerebro apto para esto, si se pasa 8 o más horas al día sufriendo en la escuela? Porque en la escuela, se sufre, más que se aprende. En vez de enseñarte cosas útiles, que te ayudarán en la vida, como, por ejemplo, cómo cocinar sin gastar mucho dinero, qué hacer cuando nos sentimos mal de salud, cómo defendernos ante un robo, cómo defendernos físicamente de maleantes. Prefieren enseñarnos cosas que no servirán de absolutamente nada en la vida. Idioteces como por ejemplo, cuando empezó la revolución industrial, o cuando murió el puto Sócrates, o cómo hacer sumas y multiplicaciones con números, y a la vez letras. Se supone que los estudios fueron creados con la intención de prepararte para la vida real. ¿Pero en serio crees que eso te servirá en la vida real? En la escuela no te preparan para la vida real, en vez de eso, te dan conocimientos sin utilidad, que olvidas a la semana siguiente. Y cuando creces no cambia nada. A las personas que están seguras de lo que se quieren dedicar, no se las ayuda ni se las premia, se las coloca 4 años más, en estudios que no sirven de casi nada. Y cuando los terminan, las meten en otros 2 años de estudio, que sirven de mucho menos. Los estudios no te enseñan nada útil realmente. Los estudios solo sirven para quitarte a ti, y a tus padres, dinero y tiempo. Tiempo que nunca vas a recuperar. Te la pasas estudiando la mitad de tu vida, para absolutamente nada. Y esto último, lo digo, por experiencia propia. Los estudios, no te harán mejor persona, ni mucho menos una persona inteligente. Y sobre todo, los estudios no te darán un trabajo futuramente, como muchos te lo dicen. Existe un estúpido mito que de seguro te lo habrán dicho alguna vez. El cual te señala que con los estudios, obtendrás el trabajo perfecto. El trabajo en el cual todo el mundo sueña. El trabajo, en el que serás una persona con una capacidad económica enorme. Pero si esto fuera así, ¿cómo se podría explicar a las tantas millones de personas, que se quemaron las pestañas estudiando día y noche, para que al final de todo, terminen sin poder conseguir un empleo? Un empleo que supuestamente te aseguraban los estudios, por los que sufriste tanto. No es necesario tener estudios, para ser alguien importante, o por lo menos alguien que puede seguir adelante plenamente. ¿Quieres ejemplos? Entre estas personas tenemos a grandes personalidades como Matt Damon, Tom Hanks, Oprah Winfrey, Harrison Ford, entre otros muchos más. Cuando una persona tiene una edad infantil, está en una etapa en donde, las acciones, las palabras, los argumentos, y demás cosas, tiende a aprenderlas con facilidad, repitiéndolas futuramente. En pocas palabras, nuestro cerebro es como una esponja que al estar en una edad tierna, empieza a absorber conocimientos. Así es como muchas cosas erróneas se siguen aprendiendo. Y así, también es como las personas siguen creyendo en Dios. Nos enseñan las cosas desde nuestra edad infantil, para que se nos grabe totalmente. La sociedad funciona así. Todo el tiempo nos están enseñando cosas erróneas, y las personas que te enseñan esas cosas erróneas, es porque en su edad infantil también le enseñaron lo mismo que ellos a ti. Por ejemplo, si buscas en Internet, el concepto de qué es la escuela, te saldrá específicamente que la escuela es la institución más importante en la vida de una persona. Cuando esto, si nos ponemos a reflexionar, está muy equivocado. No sé si me hago entender correctamente, pero el punto de lo que te estoy diciendo es que la sociedad funciona de esta manera. Cuando una opinión es propuesta por algo grande y fuertemente famoso o legal, esta empieza a ser seguida por todos. Pero si hay una opinión contraria a esta, que es propuesta por personas normales, no empieza a ser seguida por todos. Así es como más o menos se creó el sistema educativo. Tus padres se gastan un dineral enorme para tus estudios, y para que seas una persona supuestamente profesional y correcta. Pero ¿con qué se van a encontrar? Con un hijo con un título, pero que no ha aprendido nada. Se encontrarán con un hijo que tiene una, o más carreras, pero no tendrán un hijo inteligente, ni listo para el mundo real. Tendrán un hijo que perdió la mitad de su vida, aprendiendo algo que no le gusta y no le interesa, algo que no le sirve de nada. Y sobre todo, algo que lo hizo infeliz, muchísimo tiempo. Conclusión. Los estudios no sirven de nada en la vida. El sistema educativo es una tremenda, repugnante, y vomitiva mierda. Nunca te quedes con lo que te dicen las personas. Siempre investiga por tu cuenta.
Tú puedes ayudar a cambiar esta sociedad de mierda, en la que vivimos, solo tienes que aportar tus opiniones, y dejar a un lado las del resto. En tu vida, nunca, pero nunca, te debe importar lo que te diga el resto, o lo que te diga que hagas el resto. Siempre, tú vas a tener el poder absoluto sobre ti. Tú eres tu dueño, y nadie más. Los estudios, son basura inservible. Hasta pronto.